Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y bienvenidos. Empezamos con la información de este día. La alcaldía de Bogotá admitió que se está perdiendo la guerra contra el robo de celulares en la capital. Por ello se realizará una cumbre con los operadores de telefonía celular, el MINTIC, el Ministerio de Defensa y la Policía para buscar soluciones. Durante la entrega de resultados de la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, el distrito llamó la atención sobre el hurto de celulares en la ciudad. En los últimos 15 años ha sido consistente que el principal objeto hurtado en Bogotá es el celular. No hemos afectado ese comportamiento. La administración plantea repensar las políticas de seguridad contra este flagelo. Hemos invitado a la Cámara de Comercio de Bogotá para que nos acompañe a citar una cumbre con los operadores de celulares, a citar una cumbre con el Ministerio de las Tecnologías, porque definitivamente tenemos que ser innovadores. Esperaríamos que en el transcurso del mes de octubre o principios de noviembre, si lo podemos hacer, y yo creo que lo podemos hacer porque hay un buen ambiente para el tema. Cifras de la policía señalan que en Bogotá se roban al día 53 celulares. Hoy lo que más preocupa a los ciudadanos en Bogotá es que le hurten, es el hurto. Y también tenemos que señalar que la segunda mayor preocupación de los colombianos hoy, de los bogotanos hoy, es el consumo de drogas. La encuesta reveló además que la victimización total subió pasando de 40% el primer semestre del año pasado a 47% este año. Hacemos un llamado a la administración porque tenemos que seguir redoblando los esfuerzos, sobre todo para atender el hurto a personas. El hurto a personas sigue siendo el principal delito que afecta a los ciudadanos. No me siento seguro, realmente es difícil sentirse seguro en una ciudad donde cada vez pues están aumentando más los robos, sobre todo pues los robos a particulares. El espacio público con el 50% es el lugar más inseguro de Bogotá, sobrepasando al transporte público. El estudio interrogó a 8.191 personas de 19 localidades de la capital. Mauricio, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola Paula, ¿qué tal? Mire, hoy quiero empezar haciéndolo partícipe a usted de esta encuesta. ¿Se siente usted inseguro en Bogotá? Pues Paula, sobre todo después de ver las cifras que nos vamos a comentar el día de hoy, sí. Pero cuando usted sale a la calle, ¿siente que algo le va a pasar, que lo van a robar? Lo que pasa es que esa pregunta es muy complicada. Si a uno le dicen, ¿usted se siente inseguro o se siente seguro? En estas cosas hay que hacer un seguimiento permanente. Más seguro que el año anterior, menos seguro que el año anterior, cosas de ese estilo. Pues es que mire que justamente por eso se lo preguntaba, porque es interesante desmenuzar ese tema de la percepción que está altísima en 53%, porque ojo, que uno se sienta inseguro, que perciba que el ambiente es inseguro, no necesariamente significa que uno haya sido víctima de algún delito. Ojo Paula, pero esta encuesta de la Cámara de Comercio tiene por una parte la cifra de percepción de inseguridad, que es la que usted menciona, pero por otra parte la cifra de victimización, que era la que mencionaba en la nota Fabián. Y esa cifra aumenta tanto la victimización directa, me pasó a mí directamente, contesta la persona, o indirecta, le pasó a alguien que yo conozco. Ahí ya no hay percepción, allí ya hay algo fáctico, algo que sucedió, y las cifras nos las mostraba Fabián, subieron de 40 a 47% las personas, el número de personas que se declaran víctimas de algún tipo de delito entre el año pasado y este año. Esa es una cifra objetiva y es muy delicada. Hay otras cifras objetivas que no son de la encuesta de la Cámara de Comercio, sino de datos que vienen de la policía, de la fiscalía, de una aplicación que ustedes pueden tener en su celular a través de la cual hacen la denuncia, una de las innovaciones que se han introducido. Y todas esas cifras, bueno, no todas, la mayoría muestran un aumento. ¿Qué cae? Cae homicidios, cae lesiones personales y cae hurto a residencias. Homicidios, lesiones personales y hurto a residencias caen. Aumentan todos los demás hurtos. Aumenta el hurto de bicicletas, aumenta el hurto de celulares, ustedes lo vieron, aumenta el robo a mano armada a las personas. Todos esos indicadores suben y suben de manera escandalosa. Solo un par de cifras al respecto. El robo de celulares sube 68% de un año a otro. El robo de bicicletas sube 61% de un año a otro. Es decir, una cosa totalmente disparada. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo controlar esta situación? Desde que se posesionó el alcalde Peñalosa, se habló mucho de un tema presupuestal. Plata para las motos, plata para las cámaras, un sistema de cámaras con un control unificado, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dice, bueno, pues es que como es tan costoso tener la posibilidad de dotar a la policía de buenos instrumentos y de buen aparataje para poder desarrollar la seguridad, pues no tenemos tanta plata, entonces nos toca salir a ejecutar. Ojo a lo siguiente. Vean ustedes la encuesta de la Cámara de Comercio una vez más. Le preguntan a las personas
¿Qué es lo primero que habría que hacer y lo principal que habría que hacer para mejorar la situación de seguridad de la ciudad? Y no dicen que comprar más motos, ni más cámaras, ni no sé qué, sino acabar la corrupción en la policía. 27%, casi 1 de cada 3 de los que vivimos en Bogotá responde acabar con la corrupción en la policía. Y solo de manera anecdótica, uno dice, ¿y si será la cosa tan seria? Pues hombre, en este noticiero registramos que el comandante general de la policía de hace unos cuantos años, el general Guatibonza, está metido en un rollazo por cuenta de las interceptaciones telefónicas que ustedes han visto que hemos cubierto en este noticiero, ya él retirado, por supuesto, de la policía. Y ustedes ven en los distintos medios que hace apenas 3 semanas agarraron al director o al que está a cargo del CAI de Modelia, que era un policía que le cobraba vacuna a los vendedores ambulantes para dejarlos estar en la calle. Por supuesto, 2 golondrinas no hacen verano y 2 casos no terminan delatando la corrupción. Pero cuando la ciudadanía se empieza a enterar de todo esto, sí dice, hombre, yo creo que la cosa no es de invertir en cámaras y en motos de manera prioritaria, sino en meterle la mano a la corrupción de la policía. Y sabe, Mauricio, que esta a todas luces es una noticia muy triste para la ciudadanía, porque como uno se siente, así va por la vida. Usted no me lo preguntó, pero yo sí me siento absolutamente insegura y salgo a la calle muerta del miedo. Y eso no está bien. De acuerdo. Vamos con otras noticias. Habló Cristina Pardo, la magistrada de la Corte Constitucional, que propuso limitar a 24 semanas la interrupción del embarazo. Se mostró en desacuerdo con la decisión de sus compañeros magistrados y aseguró que justamente esa decisión de no poner límites al tiempo o al aborto legitima la interrupción de un embarazo por discapacidad. Esta fue la conclusión de la magistrada a la decisión de ayer de la Corte Constitucional sobre el aborto en Colombia. Que esto tiene que ver mucho con el país que queremos, con el país que debemos ser. Yo creo que es un muy mal mensaje que nosotros le mandamos a nuestra, digamos, población colombiana en condición de discapacidad, el mensaje de que pues su vida no es una vida que merezca respeto, que ellos pues que la vida de un discapacitado no merece ser vivida y que pues podrían no tener derecho ni a nacer. Según la magistrada y los estudios que hizo para proyectar su ponencia, esta decisión de la Corte pone a Colombia en un panorama preocupante frente a la discusión. Somos prácticamente el único país del mundo que no tiene limitaciones, que no pone límites para el aborto en esas circunstancias. Argumentó que para elaborar su ponencia, para fallar una tutela de una pareja que quería abortar, fue necesario tener conceptos médicos, los cuales no concluían la necesidad de interrumpir el embarazo. Y nos dijeron que no era posible saber ni exactamente cuál era la discapacidad ni de qué grado iba a ser hasta que pues no hubiera nacido el niño, entonces que no era posible establecer un diagnóstico preciso. La magistrada manifestó que después de los 6 meses de gestación es viable el nacimiento de un feto que ya siente, razón por la que fue el tiempo que se planteó como límite para la interrupción del embarazo. Diferentes reacciones se han generado sobre la decisión de la Corte Constitucional. Según la sentencia C-355 de 2006, un embarazo se puede interrumpir en el país en 3 casos: cuando ponga en riesgo la vida de la mujer, cuando sea producto de una violación o de incesto, o si el feto tiene alguna malformación que haga inviable su vida. Entre el 70% son por causal salud, alrededor de un 18 a 20% están por causal malformación fetal y un 12% está alrededor de las víctimas de violencia sexual. Para Profamilia, la decisión de la Corte Constitucional en la que no establece un tiempo límite para abortar en las circunstancias legales es un gran avance. Tiene ganancias para las mujeres colombianas, sobre todo aquellas que están en situaciones de vulnerabilidad. La senadora Claudia Castellanos, en cambio, se opone. No porque tenga una condición de discapacidad debemos decretar la pena de muerte para nuestros niños. Si una persona quiere abortar bajo las 3 circunstancias legales, las EPS deben responder en un máximo de 5 días para dar paso al procedimiento. Hemos conocido numerosos casos en los cuales las mujeres o las niñas sufren muchas barreras y muchas dilaciones que son ilegales. Les piden requisitos que no existen, como ir a juntas médicas. La victoria real va a ser cuando tengamos una educación sexual integral, cuando logremos el acceso pleno a toda la gama de anticonceptivos, cuando logramos disminuir los índices de violencia sexual en Colombia. La Corte Constitucional dejó en manos del Congreso si debe o no haber un tiempo límite y si solo bajo las instancias legales establecidas se podrá o no abortar en un futuro. Hace 20 años, 84 personas murieron calcinadas en el ataque del ELN en Machuca, en Antioquia. Hoy el presidente Duque recordó a las víctimas.
La noche del 18 de octubre de 1998 cambió la vida de los habitantes del corregimiento de Machuca, Segovia, en el noreste antioqueño. Mientras todos dormían, la violencia encarnada en el ELN se materializó con la voladura de un oleoducto que desencadenó llamas que consumieron vivas a 84 personas. Veinte años después, el presidente Duque llegó para honrar con un minuto de silencio la memoria de los muertos y dar esperanza a los vivos que siguen pidiendo reparación. Las lesiones y cicatrices que quedaron en nuestros cuerpos, señor presidente, no se compara con los que quedaron en nuestros corazones. Hoy el presidente recorrió los sitios donde anduvo alguna vez el terror y prometió recursos. Vamos con el Departamento de Prosperidad Social a entregar 3.000 millones de pesos de reparación individual. Vamos a entregar también 3.000 millones de pesos de reparación colectiva. El presidente aseguró que quiere que la paz evite la repetición, pero hizo una advertencia a los autores de esta masacre. Y tienen que ponerle fin a todos los actos de violencia, justamente para que no se repitan más machucas en Colombia. Y esa decisión la tienen que tomar ellos, por convicción o por la presión del Estado de Derecho defendiendo la Constitución y la ley. En la región, el presidente Duque hizo una advertencia a los disidentes de las FARC, en especial a Cabullo, implicado en el asesinato de 3 geólogos. Yo sufrí lo que pasó con los 3 geólogos, ya de esa estructura que participó en ese atentado. Solamente queda un miembro que no haya sido o capturado o neutralizado por las autoridades, y que se tenga duro alias Cabullo, porque vamos por él y lo vamos a llevar a la justicia. El jefe de la Delegación de Paz del ELN, Pablo Beltrán, criticó la forma en la que el presidente Iván Duque está manejando las relaciones diplomáticas con Venezuela. Aseguró que el mandatario solo está atizando la situación para propiciar una intervención militar. Insistió en que esa persistencia solo va a desatar una guerra con el vecino país y dijo, abro comillas, no hemos terminado con 70 años de conflicto interno para que ya estemos embarcados en una guerra contra una nación armada, cierro comillas. Una madre de familia denunció hoy en W Radio cómo su hijo se suicidó tras ser abusado sexualmente, al parecer, por sacerdotes de un prestigioso colegio del norte de Bogotá. Por rigurosidad periodística, Red Más Noticias contactó a la señora, quien fuera de cámaras reafirmó su versión y manifestó que se animó a denunciar luego de ver un especial del programa Zona Franca, donde participó el periodista de W Radio, Juan Pablo Barrientos, quien en los últimos meses ha sacado a la luz varios casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Red Más Noticias seguirá muy atento al desarrollo de esta información. La Personería de Bogotá sacó un informe en el que revela graves situaciones al interior del Centro de Reclusión de Menores El Redentor. De acuerdo a los hechos que ocurrieron el pasado 28 de septiembre, los jóvenes que se ven en un video siendo maltratados por uniformados, antes de los hechos se amotinaron, agredieron a los educadores y defensores de familia. Estaban armados y se encontraban bajo los efectos de sustancias psicoactivas. La Personería pide a la Procuraduría General de la Nación y también al ICBF que tomen medidas urgentes sobre lo que está sucediendo al interior de este centro de reclusión de menores. La CAR anunció que apeló la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca sobre la reserva Tomás van der Hamen. Según la CAR, el tribunal no tiene las facultades legales para hacer un control previo de legalidad frente a la propuesta presentada por la alcaldía. Para la entidad, la decisión del tribunal de acoger la propuesta del distrito sobre la van der Hamen desconoce la autonomía que tiene la CAR como administradora de los recursos naturales. El Consejo de Estado es la segunda instancia de la discusión. ¿Por qué Colombia necesitaría un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Lo cierto es que los países que realmente invierten en lo que ahora se conoce como la cuarta revolución tecnológica tienen una economía que crece considerablemente. Hoy se habla de un cambio de época en la que la convergencia y las nuevas tecnologías son responsables de una transformación radical. Frente a este gran reto, hoy anda un proyecto de ley en el Senado que busca la creación del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en muchas partes del mundo es denominado el Ministerio de la Riqueza. Los países
no hacen ciencia porque sean ricos. Los países son ricos porque hacen ciencia. Es imperante que Colombia ingrese a esta nueva realidad. De 34 países de la OCDE, 23 tienen muy claro el tema del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es el momento de Colombia de nuevo y aspiramos que vamos al tercer debate, el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque, que en toda su campaña lo dijo, los jóvenes añoran la ciencia, la tecnología y la innovación, le den el aval a este gran proyecto. 1 de cada 2 colombianos hoy no está conectado en Internet y el gobierno sabe que esto representa un gran reto para crecer económicamente, asunto que fue analizado en el foro Gobernar en la era de los datos. Si nosotros lográramos una penetración de banda ancha de 10 puntos porcentuales adicionales, podríamos tener hasta una generación de 67.000 nuevos empleos. El gobierno del presidente Duque quiere apostarle a la transformación digital del país. En ese momento está radicado en el Congreso la Ley de Modernización del Sector TIC. Eso es una ley que potencializa las inversiones del sector privado, uno, garantizando y mejorando la conectividad a nivel rural y digamos en las zonas vulnerables, 2, mejorando la calidad de conectividad que tenemos y tercero, creando y generando mayores garantías para el ecosistema digital. El economista y empresario alemán Klaus Schwab y fundador del Foro Económico Mundial asegura que hoy estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Y frente a esa complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. El proyecto de presupuesto general de la Nación 2019 fue aprobado después de que fuera debatido en Cámara y Senado, donde finalmente le dieron luz verde para destinar 258,9 billones de pesos. El Congreso de la República aprobó el presupuesto general para el próximo año. En medio de reparos y cuestionamientos por parte de la oposición, los sectores de educación, defensa y salud recibieron la mayor parte. En el caso de educación tenemos un presupuesto superior a los 41 billones de pesos, es el rubro más importante. El sector de salud, el incremento es del orden del 30%. Los gastos en defensa nacional son gastos del orden de los 34 billones de pesos. Finalmente logró ser arreglado el presupuesto cuando al inicio había un déficit de 25 billones de pesos. Tener un presupuesto de 258 billones, es decir, el mismo monto, con una composición muy diferente, con menos amortizaciones de capital y más gasto de inversión por el equivalente a 14 billones. En los próximos días la iniciativa pasará a sanción presidencial. Bueno, Mauricio, ¿qué tenemos realmente aquí con la aprobación de este presupuesto? Porque este es un tema que nos debe interesar a todos. Un país que le apuesta a qué, que le apunta a qué. Y eso se lo pregunto porque cuando uno empieza a ver los recursos que se le asignan a las diferentes carteras, a los diferentes sectores, pues es cuando entiende qué es prioritario para un país. Paula, esa suma de 258,9 billones que o sea, uno como que le entra por uno y le sale por otro, porque millones de pesos, 259 millones de millones, usted como que se pone a contar qué puedo yo comprar. No, pues jamás. Pero bueno, digamos que en términos globales sí quieren decir muchas cosas. Por ejemplo, la primera de ellas es un presupuesto del mismo monto que había presentado en su oportunidad el exministro Mauricio Cárdenas, es decir, es el mismo valor. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo así? Si es el mismo, ¿por qué terminan ahorita haciendo tanta laraca para aprobarlo y no sé qué, si sé cuánto? Se recompone, sobre un mismo valor se recompone y ahí vienen las cosas que usted empieza a preguntar. Le voy a destacar dos que son muy importantes. La primera de ellas, el rubro de educación. Ustedes veían en la nota que el rubro de educación es el que más porcentaje del presupuesto tiene, un mayor valor presupuestal tiene, seguido del de defensa. Pero eso no es lo más importante, ya desde los años anteriores venía siendo la educación el rubro de mayor presupuesto en los distintos presupuestos generales de la nación, sino que hay un incremento frente al que se había presentado originalmente por parte del gobierno anterior para esta misma vigencia, para el año entrante. Es un incremento de 2,5 billones de pesos. Ustedes acordarán que en estos últimos días, a raíz del paro por la financiación de la educación superior, hemos hablado de cifras similares, 2,5 billones de pesos. Aquí se aumentan de manera efectiva 2,5 billones de pesos y pasa el presupuesto de la educación a ser de 41,4 billones de pesos. Un billete largo, insuficiente para las necesidades de la educación, pero de todas maneras un sector al que se le metió bastante plata. Y el otro sector, que no es sector propiamente porque es transversal, es el de la inversión pública.
En el presupuesto anterior, del gobierno anterior, el que dejó finalmente antes de salir el exministro Mauricio Cárdenas, la inversión pública no crecía, sino que se contraía un poquito. Y la economía necesita mucho de inversión pública. Este gobierno termina haciendo que la inversión pública aumente en 10%. Y ustedes en sus casas, aunque están muy dedicados a comerse su sándwich, dicen, pero un momentico, este señor me dice que el monto es igual y ahora le crece educación y le crece inversión. ¿Y cómo hace esa magia para que le crezcan algunos rubros con el monto igual? Lo explicaba el ministro Carrasquilla. En el presupuesto anterior se estaba destinando una cierta plata para pagar la deuda. Lo que ahora se hace es patear hacia adelante los pagos de deuda, se baja el servicio de la deuda y esa plata que se libera permite atender educación, permite atender inversión, permite atender otros rubros. Último punto. ¿Por qué? Porque nos introduce para la próxima semana. No se alcanza a financiar todo el presupuesto con esa jugadita de pagar la deuda más adelante y de patear los pagos de la deuda hacia adelante. Quedan faltando 14 billones de pesos, que eso también es un billete bastante largo. ¿De dónde van a salir esos 14 billones de pesos? Llamen ustedes como quieran, o reforma tributaria o pónganle el nombre más elegante que se le ha puesto en estos días, que es una ley de financiamiento. La próxima semana, seguramente a estas alturas o por ahí el miércoles de la próxima semana, estaremos registrando aquí qué es lo que le presenta el gobierno al Congreso en términos de ley de financiamiento. Más IVA para la canasta familiar, más impuesto de renta para las personas que más ganan, menos impuesto de renta para las empresas. La próxima semana lo sabremos. De ahí vendrán los 14 billones que nos faltan para cuadrar todas estas cifras del presupuesto. A partir de hoy llevaremos a ustedes un especial que hemos llamado Ironman Cozumel, Conquistando la Gloria. Se trata de un trabajo periodístico que registrará el proceso de entrenamiento de un grupo de 30 colombianos que ha decidido enfrentarse a la prueba más fuerte del deporte de larga distancia que un ser humano pueda soportar en un solo día, el Ironman 140.6. Este es el primer capítulo de la historia de estos hombres y mujeres de hierro. Esta es la isla de Cozumel, la tercera más grande del Caribe mexicano. Los mayas la llamaban Cozón Lumil o Tierra de Golondrinas, un enclave de roca caliza a 60 kilómetros mar adentro de Cancún. El clima es húmedo, muy húmedo. Las temperaturas superan los 30 grados. Las ondas tropicales generan cinturones de vientos muy fuertes y tormentas. Y las aguas, ni qué decir de ellas, son cálidas, hermosas, pero peligrosas por sus corrientes y los continuos avistamientos del tiburón toro. Este es el escenario de la prueba física más dura que un ser humano puede cumplir en un solo día, el triatlón de larga distancia Ironman 140.6. Un atleta solo es considerado Ironman si logra completar 3.800 metros de natación en aguas abiertas, 180 kilómetros de ciclismo y una maratón de 42 kilómetros y 195 metros en menos de 16 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando una persona logra completar un Ironman, después se convence de que no le va a quedar nada grande en la vida y va a lograr lo que se propone. En el mundo, esta competencia a la máxima distancia se corre solo en 26 países. En Sudamérica lo hacen solo en Brasil y Argentina. Y en Centroamérica solo lo hace México. En el Ironman de Hawái, el profesional Chris Lake fue protagonista de una de las imágenes icónicas de esta clase de eventos. Hacer deporte es salud, pero ya cuando se hace a estos niveles donde se expone el cuerpo a grandes elevaciones de la frecuencia cardíaca, a gastos metabólicos elevados, se requiere de un sistema que sea capaz de reposicionar o hacer que se estimule esa autocapacidad regenerativa de un cuerpo. En Colombia existe un grupo de hombres y mujeres que decidieron transformar su cuerpo, su mente y hasta su vida,
para lograr tal hazaña. Esta es su historia. Listo, muchachos. Buenas noches. El guía, líder y mentor de este grupo de atletas es Will Vargas, dueño de una hoja de vida impecable como triatleta, maratonista y Ironman. En sus marcas. Múltiple medallista nacional de triatlón y fundador del equipo Goodwill Runners. Un arquitecto del entrenamiento. Y a partir de este momento, nada más y nada menos que el coach en jefe de la ruta al Ironman de Cozumel. Sáquense de la cabeza que el entrenamiento que nosotros hacemos en este equipo es para terminar la carrera, porque eso lo damos por descontado. El Ironman de Cozumel es considerado como uno de los más exigentes del circuito mundial y su dificultad va más allá de las distancias. El último año en el que se hizo este recorrido, 200 personas se quedaron fuera del límite de tiempo estando en este punto. Y la razón era que la corriente era tan fuerte que la gente nunca iba a llegar. La gente no avanzaba. No avanzaba, era que veían la misma piedra en el fondo y nadaban, y nadaban, y nadaban, y nadaban, y el muelle allá, y nadaban, y nadaban. La gran diferencia que tenemos es el viento. Y ese viento realmente va a marcar toda la diferencia, no tanto en el tiempo de la bicicleta, sino en cómo nos vamos a bajar a correr ese maratón a 36 grados, después de haber hecho, calculo yo, al que mejor le va a ir del equipo puede hacer 60 kilómetros con mucho viento, y al menos rápido del equipo puede llegar a hacer 120 kilómetros con mucho viento. El monumental reto de 14 semanas es llegar a punto para soportar el brutal esfuerzo. El Ironman tiene muchos paralelos a la vida real, en que nos presentan desafíos en el camino que son imprevistos, y uno tiene que tener la paciencia, digamos, y la perseverancia para seguir hacia su meta. Pero para que esto suceda hay una sola receta: entrenar. Tres deportes encadenados. Todos son importantes, pero el primer escollo está en el agua. Yo no sabía nadar, literal, si me metían al agua me ahogaba. En la natación no se ganan las carreras, pero sí se pierden. Si lograste salir del agua a tiempo, debes transitar hasta tu bicicleta, que debió estar lista varias horas antes. Fácilmente a usted se le puede olvidar un detalle de cómo dejó el casco, si dejó los cambios de la bicicleta adecuadamente, si tiene los zapatos listos para ponérselo. Uno pone el pie encima y vuelve a pedalear. Y rodar a full energía. El regreso puede ser igual o más traumático antes de atreverte siquiera a correr. Decía algún coach del equipo, no solo del agua se vive. Entonces bajarme de la bicicleta a correr, la verdad, ha sido lo más difícil para mí. El tramo final para el competidor es una batalla entre el cuerpo y la mente. Sí, muy berraco. Esta es otra cosa. La próxima semana nos adentraremos en la vida de estos osados y su lucha constante contra el cansancio. Esto va a ser una sacadera de leche muy brava. Las lesiones y hasta los retos profesionales. Todo para convertirse en Ironman.
Realmente impresionante lo que tienen estos hombres y mujeres de hierro, que es para uno quitarse el sombrero, por supuesto. Tenemos en este momento acá en estudio a Giovanni Celis, que es nuestro editor general acá en Red Más Noticias, y también, no sabemos, unos dicen, bueno, puede estar loco o no, pero va a estar participando allí en Cozumel. Parte de los 30 hombres de hierro. Así es, de estos 30, él va a estar allá participando y por supuesto toda la energía para que termine. Ya ha hecho otros de menor rango, pero este es algo impresionante. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo nació la idea de hacer precisamente todo este documental que comenzamos hoy en Red Más Noticias? Gracias, Camilo. Esta idea surgió a partir del Ironman de Cartagena, que es medio, 70.3, es la mitad de lo que vamos a hacer en Cozumel. Y yo llegué de penúltimo, literal, en ese medio Ironman, donde Camilo me ayudó a entrenarme en bicicleta, porque Camilo es un gran ciclista. Yo llegué de penúltimo y vi muchísimas historias de vida. Vi cómo la gente batalla contra sí mismo, contra sus miedos, contra sus demonios, y hace hasta lo imposible por llegar y por terminar. Y le dije a Gabriel Romero, esta historia, que es el jefe de mesa acá, le dije, esta historia hay que contarla. Gabriel me dijo, escríbala. En esa oportunidad hubo una opción de escribirla por una revista. Y dijimos, no, hay que grabarla, hay que contarla en imágenes, porque lo que se vive ahí ninguna letra es capaz de describirlo. Giovanni, veíamos los datos, pero una vez más, cuando la gente está comiendo en la casa, como que... El huevo perico. Hoy están comiendo sándwich. Ayer era huevo frito. Okay. 3.800 metros de natación. Correcto. ¿Una piscina tiene 50 metros? 25. 25 o 50, dependiendo. La mayoría de piscinas en Colombia. Pueden ser o 70 piscinas o 140 piscinas. 160 más o menos. 160 piscinas. 160. ¿Cuánto tiempo se demora nadando eso? Dependiendo, los que son muy buenos nadadores lo pueden sacar en 1 hora, hora y 10, pero dan entre 1 hora, 2 horas algo para límite de tiempo para que puedan salir. Muy bien. Después tenemos 180 kilómetros en bicicleta. Correcto. Esto es lo que uno haría en una etapa normal para llegar cansado y terminar acostándose a dormir inmediatamente. Uno, digo yo, si fuera ciclista profesional. ¿Cuánto tiempo en esos 180 kilómetros? Pues la idea es que esos 180 kilómetros se hagan entre 6 y 7 horas. 7 horas. O sea, usted ya después de haberse... Digamos, hagamos la cuenta, que sacamos natación en 1 hora y media máximo. Y hagamos el ciclismo en 7 horas, ya vamos en 8 horas y media. No, pero déjeme decirlo de otra manera. 140 piscinas y después 7 horas de ciclismo. Correcto. Y después una maratón. Y una maratón. Una maratón. Y el que llega más allá de 16 horas y 15 minutos es el... Son 17 horas, lo pusimos 16 horas, 59 minutos, 59 segundos. ¿Ese es el máximo para llegar? Ese es el máximo. Si llegas más de 17 horas, pues no, quedas por fuera de competencia, descalificado. Giovanni, ¿pero por qué se dice que este de Cozumel es uno de los más fuertes que existen? Por las condiciones climáticas que tiene Cozumel, es muy parecido a lo que sucede en Cartagena, una temperatura muy alta, unos vientos muy fuertes, una corriente en el mar muy fuerte y una humedad también muy alta. Giovanni, estábamos viendo también partes del entrenamiento físico, ¿no? Ustedes tienen seguramente una agenda muy complicada para prepararse, pero mentalmente se dice que es lo que más se necesita, tener primero fuerza mental. ¿Cómo se entrena la mente? Esto es, según lo que dice el coach de este equipo, que es un gran hombre, a quien le tengo una gran admiración y gran respeto porque ante todo es una gran persona, Will Vargas. Él dice esto es 70% mente, 30% cuerpo. Y lo que más se trabaja en este equipo es la mente. ¿Y cómo? Y lo que yo he encontrado en este trabajo, que lo verán en los demás capítulos, no nos va a contar, vamos es a ver. que ahí las personas que son muy buenas se vuelven mejores personas. Porque logran dominar con razón es que lo vamos a ver. Muchos de sus miedos, de sus, por decirlo de alguna manera, de sus demonios internos. Sí. Logras controlar, por ejemplo, la ansiedad. Tú sabes que es estar 6, 7 horas u 8 horas montado en una bicicleta y luego tener en mente que cuando termines esas 8 horas tienes que correr una maratón de noche, porque seguramente vas a llegar en la noche. Claro. La ansiedad, los pensamientos, tu mente, tu cuerpo, tus reservas, tu comida, todo te pasa. Es como lo decía Lia Armstrong, que es una de las niñas que está en ese equipo, una de las grandes atletas de ese equipo. Esto es como la vida. Esto es como la vida. ¿Cuándo es la carrera? ¿Cuándo es el Ironman? La carrera es el 18 de noviembre. Ya casi. Nosotros empezamos a entrenar desde abril, más o menos. Empezaron los primeros entrenamientos. La primera reunión fue antes del Mundial. Y de ahí ustedes lo verán en los capítulos que vamos a emitir aquí en Red Más Noticias. Vamos a contar el día a día de estos atletas que son comunes y corrientes. Médicos, empresarios, estudiantes. Bueno. ¿Cuál es su principal motivación? ¿Por qué lo está haciendo usted? Por mí. Rapidito.
¿Cuál sería conquistar la gloria para Giovanni? Terminar. 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 Uno no va a pelear por un tiempo, uno lo va a hacer por terminar. Bueno, pues muchas gracias. Nos vamos a estar viendo, por supuesto, porque apenas es la primera entrega. Sí, es la primera entrega y Camilo, déjeme recordarle, los capítulos son así. Hoy tenemos el que acabamos de ver, el primero, el segundo va a ser de hoy en 8, el 25, el siguiente en 15 días, el 1 de noviembre, el siguiente el 8 de noviembre y el último es el 22 de noviembre, ya cuando se sepa quiénes terminamos, quiénes no terminamos y cómo le fue a este equipo. Bueno, muchísimas gracias, Joa, y vamos a estar ahí siempre pendientes y en contacto en Red Band Noticias. Es momento para hablar de la información internacional de lo que pasa en el mundo. Ya son 17 días los que lleva desaparecido el periodista saudí Jamal Khashoggi, quien fue visto por última vez entrando al consulado de su país en Estambul. El presidente Donald Trump dijo que el reportero podría estar muerto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, regresó de su gira por Riad y Ankara, donde viajó para intentar esclarecer las causas y el paradero del desaparecido periodista saudí Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre. Pompeo afirmó que el reinado saudí está dispuesto a colaborar con la investigación. También dijo haberse reunido con uno de los 3 equipos de investigación que adelantan el caso en Turquía. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con uno de los equipos involucrados. Me aseguró que también compartirían sus resultados con los saudíes. Por lo tanto, creemos que entre estos 2 esfuerzos surgirá una imagen completa de lo que realmente ocurrió. Algunos medios de comunicación han afirmado que Khashoggi fue torturado y posteriormente descuartizado. Mashal Saad al-Botzani, miembro de la comitiva saudita y quien falleció el día de ayer en un sospechoso accidente de carro, era uno de los 15 oficiales sauditas que se encontraban dentro del consulado el día de la desaparición del periodista y es señalado de ser su asesino. Mientras que Salah al-Tubaigi, cirujano y cercano al rey saudita, habría viajado a Turquía con una sierra para cortar huesos y también se encontraba dentro de la sede diplomática el 2 de octubre. Según fuentes no oficiales, las autoridades turcas entregaron grabaciones de las conversaciones dentro del consulado a la inteligencia estadounidense, en donde se escucha al cirujano pedirle a las personas que se encontraban presentes ponerse cascos y escuchar música para rebajar la tensión. Esto mientras supuestamente desmembraban a Jamal Khashoggi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se habría negado a hacer alguna afirmación respecto a la posible muerte de Khashoggi, a la pregunta de si cree que esté muerto, respondió: Desde luego, me parece que es así. Es muy triste, ciertamente lo es. Y aseguró que aunque los medios de comunicación están especulando sobre el paradero del periodista, su gobierno esperará los resultados oficiales de las investigaciones en curso y sobre ellas tomará decisiones respecto a las relaciones diplomáticas con el reino saudita. Ay, qué tema Mauricio. Se siguen conociendo pruebas que apuntan a que Arabia Saudí definitivamente como que sí tuvo que ver con lo que hasta ahora es una desaparición, pero que apunta a ser la muerte de este periodista. Le creemos a Donald Trump que si se comprueba que Arabia Saudí tuvo que ver en esto, los va a sancionar y los va a castigar. Usted, ya lo hablamos en estos días, sabe que ellos tienen unos negocios millonarios, a Donald Trump le importa mucho el bolsillo, entonces no sé si va a cumplir esa promesa que ya está haciendo. Pero entre otras cosas hay que resaltar que Donald Trump, Mauricio, sin querer queriendo, terminó confirmando un poco que Jamal Khashoggi estaría muerto. Pero confirmando así como... Yo lo que creo es que él algo sabe. No, pues es que y lo empezó a decir así como... Sería verdaderamente sorprendente, lo que sería noticia para abrir noticiero es que resultara cierta la hipótesis de que fueron unos asesinos individuales, de que el tipo se quedó dormido, que no sé qué, cualquier otra hipótesis. Todo el mundo, con las pruebas recogidas, con la evidencia de una grabación de audio, con lo que saben las autoridades turcas, que no lo han dicho, pero sí lo filtran a través de la prensa, parece totalmente inobjetable que esto fue, estos 15 hombres que llegaron de Arabia Saudita, lo agarraron a Jamal en el consulado y ahí quedó asesinado y quedó descuartizado. Pero Paula, yendo a lo que usted dice de Donald Trump, si terminará o no terminará adoptando sanciones, recordemos no solamente el monto de los negocios. Donald Trump, ustedes recordarán que uno de los primeros países que visitó cuando se posesionó fue Arabia Saudita. Y de allá se volvió, dice él, hay quienes critican esas cifras y dicen que no son tan grandes, con negocios por $400
billones anglosajones, es decir, 400.000 millones de dólares en negocios en general, incluido petróleo, incluido otra cantidad de cosas, y 115.000 millones de dólares en negocios de armamento con Arabia Saudita. Primer motivo para no pelear con el rey, que ya está en las últimas, pues, perdón por la expresión, el rey está un poco alejado del poder y un poco mentalmente impedido, y por lo tanto, desde hace un año terminó dejando su poder prácticamente en su hijo, el príncipe, que es el que está haciendo todas estas gracias, según los que lo están criticando. En ese contexto, termina diciendo, 1, los negocios son supremamente cuantiosos. 2, Arabia Saudita es el gran socio y el gran aliado de Estados Unidos en la región, una región convulsionada, una región completamente complicada, por lo tanto un segundo motivo. Y un tercer motivo que no es poca cosa, Arabia Saudita tiene un inmenso liderazgo en la OPEP. Y acuérdense ustedes que Estados Unidos le ha puesto sanciones a Irán que entran a regir, ¿por qué? Por la salida que hizo Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, entran a regir en noviembre. ¿Qué quiere decir esas sanciones? Que Irán va a dejar de poderle vender a una cantidad de empresas internacionales petróleo, eso bajaría la oferta de petróleo, dispararía el precio del petróleo más de lo que ha subido y eso terminaría teniendo un efecto sobre la economía de Estados Unidos, salvo que Arabia Saudita saque de su producción de petróleo y regule el precio, que es lo que confía Donald Trump. Muchos motivos para no pelear con Arabia Saudita, pero la evidencia sale y sale y sale y sale y parece ser totalmente inapelable. La última esperanza la dio Mike Pompeo, el secretario de Estado, diciendo, ustedes lo vieron en la nota, esperemos a que salga finalmente la investigación, cuando salga hablemos y no sé qué. Mientras tanto todo el mundo dice, esto parece que fue un vil asesinato con una vil masacre que le hicieron a este periodista y que no parece tener ninguna posibilidad distinta a que eso haya sido así. Y en otras noticias, Ecuador expulsó a la embajadora venezolana en Quito y le dio 72 horas para que abandone el país. El gobierno ecuatoriano tomó esta decisión en contra de la embajadora Carol Delgado Arría después de que el ministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez, calificara de mentiroso al mandatario Lenín Moreno. Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro declaró como persona no grata a la encargada de negocios de Ecuador en Caracas, Elizabeth Méndez, y le dio 72 horas para que se marche del país. Y aquí seguimos en Red Más Noticias y adivinen qué, Barranquilla se prepara para el Carnaval de 2019 y la programación oficial ya está lista. Por lo pronto, a su reina, Carolina Segebre, le fue otorgado el decreto que la designa como la máxima autoridad de las festividades que ya se aproximan. Dichosa, así se sintió Carolina Segebre al recibir el decreto que la acredita como reina del Carnaval 2019. Soy dichosa, feliz de ser la representante de mi ciudad, de ser la reina del Carnaval de Barranquilla. Y es que ya todo está listo para que las marimondas, monocucos, garabatos y negritas puloy salgan a engalanar la fiesta más representativa del Caribe colombiano. Vamos a disfrutar un Carnaval 2019 lleno de música, lleno de alegría y, como dice la reina, lleno de cambambería. La reina hizo la invitación formal para que todos lleguen a vivir y a gozar en Barranquilla. Quiero invitar a todos los barranquilleros, colombianos y extranjeros a que vivan conmigo el carnaval más lindo del mundo, el Carnaval de Barranquilla, del 2 al 5 de marzo, porque quien lo vive es quien lo goza. Y llega una nueva edición de Expo Cerveza. En el 2018, muchas son las marcas que hacen parte de este gran festival que se tomará todo el fin de semana. Paola Vargas se encuentra allí y nos invita a brindar con cerveza. Hola Paola, muy buenas noches. Antes de empezar esto, yo quiero decirles que todo está muy bien. Estamos en la tercera edición de Expo Cerveza y aquí todavía no ha pasado nada, pero va a pasar. Aquí que para hablar un poco más de esta edición 2018 tenemos a el director de Expo Cerveza. Bienvenido, John Tello, a Red Más Noticias. Hola, ¿cómo están? Bueno, hablemos. ¿Qué hay de espectacular esta edición? Tendremos más de 200 cervezas con más de 60 marcas de más de 15 países para que el consumidor pueda conocer y disfrutar de esta bebida milenaria que es tan apetecida en este país. Cata de cerveza, bandas en vivo y mire, la indumentaria perfecta para tomar todo este fin de semana hasta el domingo, así que no se diga más, John, vámonos. Chao, Paola. Paola, le recibo yo, pásela muy bien, pórtese bien. Y llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi, Juan Lozano y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio, lo mejor de la televisión. Que descansen y nos vemos mañana para cerrar juntos la semana.